Uno, ah, Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Comenzamos los trabajos vespertinos de este primer coloquio internacional de teoría crítica, teoría social, teoría crítica y administración, organizado por el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas del Departamento de Administración. Bueno, para mí en lo personal es un gusto contar con este panel internacional. Realmente me siento muy contento de que las doctoras aceptaran participar. Los paneles de la tarde han versado sobre por qué es importante la administración y los estudios organizacionales como campos científicos y que aportan a la construcción de la sociedad y a la producción de teoría. Entonces, ¿por qué es importante que estos campos tengan recursos para que alumnos y alumnas puedan estudiar un doctorado? Porque evidentemente al dejarlos sin recursos, a los alumnos y a las alumnas, pues no podrán estudiar su doctorado y evidentemente pues desaparecerán, ¿no? Tiene un efecto múltiple, ¿no? Por un lado, no se sigue reflexionando sobre la realidad social, ¿no? La realidad económico-administrativa, que tiene otros alcances. A lo largo de coloquio, de este primer coloquio, hemos ido viendo cómo la reflexión que se hace desde las ciencias sociales, la teoría social, la teoría crítica, la administración, los estudios organizacionales, ¿no? Los estudios sociales aportan a comprender, explicar e intentar transformar los problemas sociales contemporáneos, ¿no? Y a visibilizarlos, ¿no? A dar ciertas soluciones, etcétera. Entonces, para mí es un gusto contar con la presencia de la doctora Tania Villalba Chicaiza. Bienvenida, doctora. Ella es de la Universidad Politécnica Salesiana y trabaja en Quito, Ecuador. Un abrazo, Tania. Gracias por estar aquí. Luego, por otro lado, tenemos a la doctora Marcela Mandiola. Ella es investigadora del Grupo Minga en Chile, desde los estudios organizacionales. Entonces, gracias Marcela también por estar aquí, nos da mucho gusto. Bueno, nos acompaña aquí de forma presencial y también me da mucho gusto porque viene de, de Guanajuato, la doctora Alba González Vega. Ella es investigadora de la Universidad de Guanajuato y hecha aquí en la UAM. Entonces, está en su casa ella. Bienvenida también. Y posteriormente, porque ha tenido problemas para conectarse, se incorporará la doctora Olga Lucía Sola de la Universidad de Externado de Colombia, que se encuentra en Bogotá, ¿no? Muchas gracias también a la doctora Olga. A las 4 me da mucho gusto. Termina siendo un panel internacional y un panel con perspectiva de género, ¿no? 4 mujeres brillantes que nos van a aclarar aquí este gran debate y que sí es muy importante desde mi perspectiva, ni más que estamos en un departamento de administración y muchos de nosotros estamos en los estudios organizacionales. Yo creo que sí es más que relevante. Eh, Nos acompaña la doctora Susana García. Gracias, doctora. Nos va a ayudar a moderar y también el doctor Rodrigo Ocampo Merlo. Gracias, doctor. Y bueno, aquí tenemos a otras doctoras así muy importantes, ¿no? La doctora Nadia, a la doctora Marisol, y bueno, y todo el apoyo logístico, hídrico y técnico de Gerardo y de Alejandra. Muchas gracias. Saludos a todos y bueno, y a todas. Y entonces empezamos con la primera pregunta, ¿no? Que va a ser como detonadora. ¿Qué aporta la administración o los estudios organizacionales a la sociedad? ¿O realmente son campos intrascendentes que no aportan nada? Quien guste puede abrir su micrófono y adelante, por favor. Porque- Alguien por favor, Marcela, ya que estás por ahí, sí, por favor. encantada, gracias Carlos Juan. Eh,
Uno escucha eso y pareciera ser una pregunta que ni siquiera debiera hacerse, ¿o no? Eh, a ver, lo primero que hay que reconocer es que en la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto?, compartimos ciertas prácticas que constituyen, en términos de acuerdos sociales, la legitimidad de su presencia en lo social. Entonces, en primer lugar, cuando decimos administración o decimos estudios organizacionales, estamos hablando de disciplinas de estudio, en este caso, mirándolo desde esa parte, que forman, están integradas a un cuerpo más amplio de práctica académica de manera legítima. Así de simple. O sea, los estudios organizacionales, la administración, son áreas de estudio que cuentan, además ya con una larga tradición, en cumplir con todas las acciones, prácticas, despliegues y productividad que el mundo universitario demanda de cada una de sus disciplinas. O sea, quiero decir, hay un cuerpo teórico identificable y que además es perfectamente distinguible de otros cuerpos teóricos. Y tenemos programas de formación institucionalizados en la gran mayoría de las universidades a lo largo y ancho del globo en estas temáticas que cumplen con todos los requisitos de formalidad para existir como tales, formación de pregrado, formación de posgrado. Tenemos entonces formación profesional en estas temáticas y tenemos también formación científica en estas temáticas. Carlos Juan nos presenta a todas y todos nosotros aquí y debe haber dicho unas 8 o 10 veces la palabra doctor, doctora. Eso significa que todos nosotros contamos con una certificación legítima obtenida a través de pasos comprobables, verificables, auditados en distintas universidades en distintos países. Entonces, negar un financiamiento a un área disciplinar no es otra cosa más que una discriminación. Creo que no hay más argumentos que eso. Cualquiera sea la disciplina que se ve en dificultades, digamos. Podrían a lo mejor tomar esas decisiones arbitrarias cuerpos privados, ¿no? Pero el financiamiento público tiene que ser transversal, tiene que ser democrático y tiene que asegurar la existencia, la subsistencia, la sustentabilidad de todas las áreas disciplinares existentes. Entonces, aquí el único enjuiciamiento, en primer lugar, que podemos hacer es de ese tipo. No se me ocurren a mí, pregunto, queridos colegas y queridas colegas, si es que hubiesen razones para justificar una discriminación de esa parte. Eso en primer lugar, o sea, hay una institucionalidad, no se trata de un área disciplinar nueva, emergente, extraordinariamente original. Entonces aquí se está cometiendo un acto de discriminación que no tiene justificación. Y en segundo lugar, y que me parece que es lo más importante, la administración y los estudios organizacionales reflexionan, estudian y analizan de nuevo, una práctica social que es aquella que tiene que ver con los modos en los cuales se organiza, se distribuye el poder en todas y cada una de las evidencias y participaciones de lo social. La administración es la lógica que organiza el trabajo del mundo corporativo, el trabajo del mundo público y el trabajo del mundo del tercer sector. Incluso, ¿no es cierto?, administración con algunos apellidos más, pública o estudios de gobierno, son también las reflexiones que tienen que ver con el mundo de lo público y lo corporativo. Y esa práctica de la administración no es una práctica neutral, no es una práctica inocua. Y sobre todo cuando la estudiamos desde los estudios organizacionales, entendemos claramente que es una práctica política. Por lo tanto, es tremendamente relevante que esté permanentemente bajo escrutinio del estudio científico. De otra manera, se estaría permitiendo
que una lógica política se despliegue sin contrapeso de ningún tipo. Entonces, esta decisión no es solamente una discriminación, es una negligencia y grave. Entonces, creo que en la intención, a lo mejor, estoy suponiendo, ¿no?, de desacreditar cierta práctica disciplinar, se está cometiendo un error muchísimo más grande y pudiera ser un riesgo tremendo de quedarse sin elementos de contrapeso. Se está permitiendo el despliegue de una actividad sin ninguna forma de regulación, escrutinio, estudio, reflexión, demanda, exigencia de ningún tipo. Creo que solamente habría que pensar en miopía y desconocimiento detrás de quienes puedan tomar esa decisión. Por lo demás, es muy interesante porque una decisión de esas características es una decisión de gestión. O sea, es el despliegue mismo de aquello que nosotros estudiamos. Por lo tanto, es imposible que a través de una decisión de gestión se nos diga que la gestión no es relevante. Por ahí Muchas, empiezo. muchas gracias, Marcela. Muy interesante. Es una gran contradicción, ¿no? Es como cuando el positivismo, el neopositivismo decía desde la filosofía no existe. Entonces, o no sirve, ¿no? O sea, entonces, esa es la misma contradicción, muy agudo esa Exacto. cuestión. Bueno, no sé, ¿quieres comentar algo, doctora? Por favor. Cuando supe de la decisión que había tomado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la primera pregunta que me hacía era quién había decidido qué ciencia es importante sobre cuál otras ciencias. Y entonces me llevaba a la reflexión de esta parte del Consejo de Ciencia y Tecnología, de lo que comentaba aquí la doctora Marcela, de la discriminación que está sucediendo, y además de esta falta de criterios sobre qué es lo importante y qué es lo que no es importante para quién. Yo me decía, bueno, ¿quién está decidiendo sobre esta parte? Y además la cuestión de esta división de los posgrados, de ser profesionalizante, de investigación, porque ahora hicieron una nueva clasificación, que si cumplen con ciertos requisitos, que si son importantes, no son importantes, no lo sé. Y además, pues obviamente tiene otro trasfondo, como decían por acá, político. Me preguntaba con respecto a qué se hace con todo ese dinero que no se está dando, por ejemplo, a los jóvenes que no están teniendo beca, porque todos los muchachos que entraron a estos posgrados, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Guanajuato, en la maestría que tenemos, en maestría en estudios empresariales, todos los jóvenes que entraron a la nueva generación se quedaron sin beca, ¿no? Y entonces las implicaciones son que pues ahora tienen que, los jóvenes que entraron, que fueron 3, pues decidieron seguir con sus estudios. Sin embargo, pues tienen que ahora que trabajar y tiene otras implicaciones. O sea, ya la universidad, o en el caso de nuestro posgrado, tuvimos que adecuar las formas para que los muchachos puedan estudiar y pudieran trabajar, porque pues tienen que cubrir pues sus necesidades. Pero ¿qué implicaciones hay? No nada más a nivel institucional, sino a nivel social, la cuestión de la movilidad, o sea, las oportunidades que dejan de recibir estos muchachos. En mi caso, si yo no hubiera podido tener esta beca, pues no hubiera podido estudiar cuando yo estudié la maestría y el doctorado. Y sí, o sea, ¿cuáles son las implicaciones, como les decía, a nivel social? Los que puedan, los que tengan la oportunidad y los recursos necesarios, pues podrán tomar un posgrado, y aquellos que no tengan la capacidad económica, pues no van a poder tomar este tipo de posgrados, ¿no? Y bueno, en cuanto a la administración, ¿por qué es importante la administración y los estudios organizacionales? Concuerdo totalmente con la doctora Marcela. O sea, vivimos y nacimos en organizaciones, todas las organizaciones vivimos en una sociedad organizada, y necesitamos la administración, necesitamos entender cómo funcionan las organizaciones, necesitamos hacer gestión, necesitamos entender no solamente la parte de la empresa, sino los otros tipos de organizaciones. Y bueno, pues ahí está la administración en todos los sentidos, y además pues ha habido una proliferación de estas vertientes o de estas ramas de la administración para administrar diferentes tipos de organizaciones. Ahora están las carreras de administración turística, la administración de pequeñas empresas, la administración hospitalaria. Y como bien decía la doctora Marcela, o sea, no hay que demeritar el esfuerzo que ha sido. No es una ciencia que va emergiendo, y es una
una ciencia que ha nacido desde la revolución industrial con el nacimiento de todas estas organizaciones que conocemos hasta ahora, las corporativas, las públicas, las sociales, etcétera, y ahí están. Y entonces, ¿en qué sentido el CONACYT ha decidido retirar los apoyos a esta ciencia? O sea, sobre qué no hay un argumento sólido que justifique lo que están haciendo, ¿no? Y ahí está, o sea, aunque digan ciertos argumentos, yo creo que la reflexión es que sigue siendo importante simplemente por el hecho de que estamos en una sociedad organizada. Se necesita saber cómo funcionan nuestras organizaciones, necesitamos entender cómo funcionan y además, como bien lo decía el doctor Carlos, transformar nuestras organizaciones, conocer, por ejemplo, en el caso de las organizaciones latinoamericanas, pues cómo funcionan, cómo emergen, cómo se desarrollan, y que venga alguien, o sea, o que una decisión política de esta naturaleza demerite el trabajo de todos los colegas que nos dedicamos a esta área, porque no es importante, pues es pues ilegítimo y, bueno, como concuerdo con la doctora Marcela, pues discriminante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alba. Le agradecemos. ¿Alguien más? Tania, Wolfgang. Adelante, Tania, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctora doctora. Susi, Rodrigo, Marisol. Y bueno, escuché muy atenta a las dos doctoras que intervinieron. Cuando usted nos comentó este contexto, pues se me hizo un déjà vu. Esto es una decisión que en el periodo del correísmo se tomó también en el Ecuador. Cuando nosotros, bueno, aquí en el Ecuador tuvo que haber que era necesaria, sin duda necesaria, cuando tuvimos un gobierno progresista, la primera intervención dura y directa que se hizo dentro de este nuevo modelo, ¿no es cierto?, de percepción no solo política, sino también económica, fue la intervención en las universidades. Nosotros hasta el 2008, primero teníamos una política, digamos así, laboral, súper abierta, en donde en las universidades había la posibilidad solo de pagar hora dictada, hora pagada. Entonces se tenía una realidad que se llamaba profesores taxis, que significaba profesores que iban de una universidad a otra, trabajando a veces hasta en tres, ajustando el sueldo. En el gobierno de Rafael Correa se determinó en el año 2008 que esto no era posible para las universidades, que era un decreto y determina que las universidades deben tener profesores de tiempo completo y medio tiempo y pagarles obviamente unas jornadas completas y incluso disminuir radicalmente su cantidad de horas de clases para que tengan tiempo de preparar e investigar. Hasta ahí todo perfecto. La segunda medida súper importante, que también yo la consideré súper buena, fue sin duda el cierre de se hizo una auditoría a las universidades que se llamaban aquí de garage, que bueno, empezó a haber una proliferación. Cada casa por poco tenía una universidad, se aperturó. Se hizo una mega evaluación que nos obligaron a todas las universidades a participar y se tomó la decisión de cerrar 15 universidades que se declaró como una de las estafas sociales más grandes de la historia, porque albergaban como una cantidad importante, más o menos 80,000 estudiantes pagando pensiones altas, todas eran privadas, pero que obviamente su calidad pues, no correspondía a la calidad de la universidad. Eso obviamente generó mucho rechazo también en la sociedad. Sin embargo, sin duda también hubieron las explicaciones del por qué. Hasta ahí todo perfecto. Pero luego, cuando se determinaron las nuevas políticas de desarrollo del país y se optó obviamente por un cambio en la matriz productiva, se determinó que había formaciones que había que privilegiar y formaciones que no se debían privilegiar. Y sacaron una lista de aquella formación que el gobierno tenía que privilegiar para cumplir los objetivos de desarrollo que se hicieron y que estaban enmarcados en el tema del buen vivir. Y se determinó que las carreras que más iban a recibir becas, o las que iban a recibir becas eran sin duda las ingenierías, las carreras ambientales, obviamente la medicina, porque se consideraba una prioridad nacional por la falta de médicos que se tiene aquí, y se tomó la decisión, y pues les digo, se me hace un déjà vu, que en cambio las carreras administrativas no entraban dentro de la prioridad, y además se sacó un estudio de que el 37%, hasta me parece que esto fue en el 2012, no me parece, fue en el 2012, se sacó una estadística de que el 37% de los estudiantes universitarios entraban a carreras administrativas. Entonces, lo que quiso hacer obviamente el gobierno fue
No, queremos que vayan más a las ingenierías, más a las ciencias duras, eso es lo que se necesita para el cambio de matriz productiva, y vamos a desestimular, obviamente, todo lo que tiene que ver ciencias administrativas, porque está demasiada gente y pues no se necesita. Lo que trajo, obviamente, eso como yo exactamente, era una de las grandes perjudicadas. Por suerte, ya en el 2012 ya había como tramitado mis becas, ya estaba como, no había retroactivo así, pero me salvé creo que por meses, pero ya para los demás, ya conseguir la beca era extremadamente difícil. Eso cambió radicalmente en la estructura educativa ecuatoriana de educación superior. Una, porque, claro, primero se dijo, no, no son necesarias, hay demasiado, no consiguen trabajo. Y además se hizo un estudio de empleabilidad y se veía en qué trabajaban, obviamente, en cada área, y se determinó que al haber un 37% de estudiantes que estaban en las ciencias administrativas, pues que la mayoría estaba de cajeros en un banco, en fin, y que no correspondía, cuando ellos podían estar obviamente en otras áreas de estudio que sí eran súper relevantes para la matriz productiva basada en el medio. ¿Cómo cambió esto? Pues se generó una especie de discurso de mucho desprestigio, que de hecho en las universidades golpeó muy fuerte, porque, por ejemplo, para el caso de la universidad donde yo trabajo, yo era, cuando estaba justamente estudiando en México, combinando mis estudios, mi trabajo y todo, mi beca, yo era decana nacional y teníamos en una universidad privada, que es la Universidad Salesiana, la cuarta más grande del país, tenía, es decir, dentro de mi área de las ciencias administrativas había 12.000 estudiantes, era el área más grande, y hoy por hoy pues no llegamos ni a 1.000. Es decir, son carreras que perdieron por el discurso que se manejó más o menos por unos 4 o 5 años, de que no había becas, de que había un exceso, de que estaba copado, pues perdieron totalmente acogida por parte de los estudiantes. Entonces empezaron solo a disminuir radicalmente. Pero además, lo que impactó directamente fue que ya no había becas para estas carreras, y una vez que el gobierno seleccionaba las becas, ya pues definitivamente para esas carreras no existía más, solo lo que había en lo público. Es decir, en lo público no es que cerraron ni mucho menos estas carreras, pero tampoco se daba ninguna beca para lo privado. Y claro, eso vino en desmejora, y la gente hasta la actualidad ha optado por no hacer. ¿Cuál fue el efecto, no es cierto? Hoy el Ecuador, como ustedes conocen, desde el año 2016, retomó la senda del neoliberalismo. El 2016, obviamente, por una traición del vicepresidente, pero en el año 2021, o por elección propia, y ahora hemos vuelto a reelegir en apenas 2 años después de la catástrofe absoluta que tiene este país, con un gobierno neoliberal, hemos vuelto a reelegir a otro neoliberal, ¿sí? Pero el voto fuerte es el voto de los jóvenes, que son los que más han rechazado las medidas del correísmo de querer controlar lo que van a estudiar. Es decir, los jóvenes de 16 a 30 años fueron aquellos que directamente le han dicho no a los gobiernos progresistas, porque ustedes no nos dejan estudiar lo que queremos y nos han quitado becas. Y este voto ha sido el que permanentemente le ha costado, obviamente, al progresismo, pues obviamente el no tener la continuidad que ha aspirado a tener. Y ha sido el discurso que han usado los neoliberales para decirles hubo un atentado a su libertad. Y fíjense lo que hicieron con esto. Entonces, me parece, estoy viendo obviamente un déjà vu que se puede venir en contra del gobierno, porque obviamente acaba siendo una medida que agrede este derecho a elegir una formación, que si bien, claro, porque siempre te decían aquí, bueno, pues ustedes no saben, en China sí es así, sí, pero pues no estamos en China. Es decir, la gente ha coincidido que tienes o ha crecido con este derecho adquirido de que puedes optar por la carrera que quieras, ¿sí? Y entonces el quitarlo se ha tomado como una agresión directa a los jóvenes y a su derecho de elegir la formación. Así que me da mucha pena que se haya tomado esto en México, porque pues revertirá en algún momento en contra de un gobierno que, teniendo quizás ideales de generar otro estilo de formación, lo va a ver directamente en su intención de voto, porque es una cosa que los jóvenes no perdonan, su derecho a libertad de elegir su formación que ellos quieran. Pero además, bueno, aquí yo tuve así la súper fortuna de tener aquí a mis amigos mexicanos aquí en Ecuador, y ellos saben que ahorita, yo soy docente, por naturaleza docente de las ciencias administrativas, pero por ser docente de las ciencias administrativas me encargaron, tengo un cargo súper directivo.
Y lo que se puede visualizar aquí es que generalmente las organizaciones no funcionan bien. No basta la formación base, no basta ser un buen antropólogo, no basta ser un buen biólogo, si no se puede hacer gestión. Y una cosa que nos pasa a nosotros muchísimo es que tienes a brillantes académicos que por el mérito de ser brillantes llegan a tener cargos directivos, pero que en la gestión pues son un absoluto desastre. Por lo tanto, y sí, aquí no tienen idea, nos pasamos peleando todo el día con ellos, porque es gente que se quiere desentender fácilmente de la gestión. Y en lo que decía un poco Marcela, a mí me llama la atención porque en este trabajo súper abrumador, que ustedes no se imaginan que es el que tengo, el otro día hacíamos un análisis de quiénes habíamos asumido los cargos de la gestión y conversábamos con directivas también de otras universidades y nos dimos cuenta que en la mayoría, más o menos estábamos reunidas gente de unas 5 universidades, los cargos de gestión recaían sobre todo en mujeres. Porque los hombres querían como lucirse siendo buenos académicos, pero no estaban para hacer ninguna gestión. Y quería decir que la logística, la forma de llevar, porque obviamente en un cargo administrativo cae todo el tema operativo, logístico y de gestión, sin el cual no se sostiene ninguna organización. Yo hablo ahora de mi experiencia en la universidad. Sin esto no hay nada, sin esto no hay luz, no hay agua, no hay absolutamente nada, ¿sí? Sin embargo, acaba siendo un trabajo invisible y que a veces siempre las mujeres son las que tenemos que estar por debajo empujando para que siga funcionando. Por ese lado también acaba siendo como una visión un poco discriminatoria. Y algo que pasaba también justo en las ciencias administrativas es que en la estadística nacional que se sacó, y que por eso también hubo mucho rechazo para el gobierno progresista, es que 70% de quienes estudiaban ciencias administrativas eran mujeres. Entonces el movimiento feminista también apareció y dijo, parece que incluso hay obviamente un rechazo al trabajo que ejecutamos las mujeres. Y sin duda, la debacle que tenemos ahorita en el Ecuador, el hecho de que no se haya podido sostener un proyecto progresista que le hacía muy bien a este país y sin el cual estamos sin rumbo al momento, tiene que ver con esa minimización de la gestión y de la administración pública que tuvieron los mandatarios. Porque una cosa es tener buen discurso político, pero otra cosa es ya meterse en el tema de la gestión. Y pues a medida que este gobierno progresista se elitizaba con las élites académicas, intelectuales, no sé, no le quiero ofender al doctor, pero de filósofos, sociólogos, antropólogos, pues se veía uno que no había manera de hacer gestión, porque solo con eso no basta, el discurso no te alcanza para movilizar, para obviamente ejecutar obras. Entonces, a mí me parece que sí es importante reivindicar el tema de la administración como no algo menor en cualquier espacio que tú tengas, o sea, no puede ser menor, no puede ser minimizado, porque obviamente es como cuando todo queda en papel, o sea, uno queda absolutamente listo, escrito en papel, cosas maravillosas, pero de la ejecución nadie habla, ¿sí? O nadie la quiere asumir. Entonces acaba siendo un problema serio. Sin duda, hay cosas que se deben replantear, pero por ejemplo, las becas para un doctorado o para una maestría en investigación, las ciencias administrativas me parecen clave, porque precisamente a través de estas becas es donde nosotros tendremos la posibilidad de repensar a veces la carga ideológica que ha tenido las ciencias administrativas. De hecho, mi oportunidad, la oportunidad que yo tuve, gracias a que todavía el gobierno no creaba esas limitaciones, les digo, yo me salvé por meses, porque yo empecé en el año 2010, inmediatamente en el 2012 tramité mi beca, luego en la UNAM, la primera beca la tramité en el 2010, me salvé por meses, es la que a mí me ha permitido tener una visión más crítica, y a mí eso me ha permitido incidir, obviamente, como profesora en mis estudiantes. Sin esa incidencia, si no tenemos capacidad de crítica, como se han planteado ideológicamente las ciencias administrativas, pues seguiremos en discursos de emprendedurismo y exitismo absolutamente vacíos que no ayudarán a mejorar. Entonces, si estamos quitando la oportunidad de mejorar la formación, también estamos quitando la oportunidad de hacerle críticas y mejorar, obviamente, este espacio de la ciencia. Pues yo les quería comentar eso y lamento que se haya tomado una decisión de este tipo porque vivimos las consecuencias actuales de algo así. Muchas gracias, doctora Tania. Muy interesante también lo que ha planteado. Doctora Olga, si gusta participar, por favor.
Sí, quiero saber en primera instancia si me escuchan ahora sí. Sí, te estamos oyendo. Ujú. ¿Ahí me escuchan o no? Sí, sí, Perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo agradezco la oportunidad de estar aquí, muy complacida de volvernos a encontrar y de poder hablar respecto a una decisión que primero pues le toma a uno por absoluta sorpresa y segundo pues que nos permite también dialogar como parte de esta decisión, ¿no? Yo quería simplemente centrarme en la relación directa que existe entre los proyectos políticos y la educación. Finalmente, los proyectos políticos, ¿cierto? Que es la que de alguna manera moviliza que ese proyecto político en un momento determinado instaura como un deber ser o como un elemento orientativo de una sociedad o de una comunidad entera. Y pues me preguntaba yo también allí, ¿cuál es la incomodidad que está generando la formación que se está para No sé. se está, perdón, Olga, se está como perdiendo la señal, de las últimas palabras. proyectos adelante. A mí Sí. Sí, no, no, ya te perdimos interesante. completamente, Olga. Dime. Sí, ya te perdimos. A ver, otra vez, habla, Sí. continúa, por favor. No, No. no. Creo que se Tú acopla dile, tú dile. No, no se escucha. Pero hace Nada, rato que se acercó más el teléfono, no sé qué era y se escuchaba bien. no hay opción para mí. Sí, no. Sí, se está entrecortando, ¿ah? Sí. Pues mientras Rodrigo, si quieres comentar algo, por favor. Buenas tardes, un gusto saludarlas, saludar a las aquí y a los aquí presentes. Y justo me quedaba pensando en la reflexión, me parece muy potente de la doctora Marcela, cuando dice, la administración debe ser entendida como una práctica política. Eso es interesante, eh, porque se desestima, a veces pienso que se desestima a la administración o al pensamiento administrativo como si fuera algo del sentido común y que solamente, y es algo que cualquier lego puede hacer, tomar un puesto, sentarse en una silla y ahí tomar decisiones de manera aleatoria, ¿no? Y esta decisión o esta concepción que se tiene sobre el pensamiento administrativo, me parece que se enlaza con una concepción particular del mundo que prevalece, que es que como el mercado no demanda este tipo de calificación, entonces pues hay que hacerla a un lado. Pero no deja de resultar paradójico cómo durante la formación del neoliberalismo la figura central eran los llamados tecnócratas, ¿no? Casi eran los poseedores de la verdad y los que tenían claro hacia dónde llevar el rumbo de la gestión del Estado. Y pues sí, resulta problemático que un gobierno que al menos tiene dentro del horizonte la problemática, bueno, tiene un horizonte progresista, una visión de izquierda, decida quitar el soporte a las ciencias administrativas, ¿no? Si bien es cierto que muchas veces esta disciplina fue legitimadora de un proceso de dominación y de un proceso de construcción de hegemonía, considero que no se puede aventar al niño con todo y el agua, ¿no? Como se dice coloquialmente, con todo el agua sucia. Y en este coloquio justo se ha demostrado que existen esfuerzos por plantear otras formas de entender al pensamiento administrativo. Se ha demostrado cómo se busca problematizar y deconstruir los conceptos que han sido hegemónicos dentro de la disciplina
y se han expuesto casos concretos de experiencias organizativas vinculadas a la economía social y solidaria, a las cooperativas, que buscan generar alternativas de organización. Y si renunciamos a pensarlas, a entenderlas, estamos renunciando a construir proyectos utópicos, a pensar otras realidades, otras posibilidades de construir el mundo. En ese sentido, no deja de ser preocupante, pero bueno, me quedo hasta aquí por ahora. Muy bien, gracias. No sé si está la doctora Olga o si alguien quiere comentar algo. Esta parte que dice el doctor Rodrigo, la cuestión de construir otras realidades a partir de reflexionar las ciencias económicas administrativas es sumamente importante. Cómo compartirle a los estudiantes estos conocimientos. En el área donde me desarrollo ya en la Universidad de Guanajuato ha sido complicado a veces es esta visión clásica de la administración y llegar con esta nueva visión en la que me desarrollé en los estudios organizacionales. Ha sido ir contra corriente, sin embargo, ahora que me han dado la oportunidad de dar clases en la maestría de estudios empresariales, ha sido pues constructivo dar clases a los alumnos en teoría de la organización y ver cómo ellos empiezan a reflexionar las cuestiones sobre esas realidades de nuestras organizaciones. Hay varios alumnos que están estudiando pequeña empresa y bueno, ahorita lamentablemente la cuestión de México y la cuestión de, bueno, la zona donde estamos viviendo y la cuestión de la violencia, del narcotráfico y todas estas cuestiones y repensar, por ejemplo, la gestión en esa cuestión, la cuestión de la administración pública, la cuestión de los puestos de poder, de la hegemonía, de la cuestión de la competitividad por un lado, la cuestión de la eficiencia por el otro lado, pues es necesario reflexionarlo desde la ciencia, desde la sociología, desde la antropología, desde la política, y que es necesario construir esos puentes teóricos y esas reflexiones para saber hacia dónde o dónde estamos parados, sobre todo dentro de los estudios organizacionales y desde la administración. Pero si no hay estos espacios de discusión, si no hay estos espacios de construir ciencia, nos quedamos cortos con respecto pues a la realidad que estamos viviendo. Muy bien. Muchas gracias, perdón, pero tuve que atender una llamada. Una disculpa a todas y a todos. Muy bien. Entonces, ¿ya participó, doctora? No, ¿Quiere contar algo? Adelante, doctora, por favor. yo me gustaría retomar un poco esto que planteaban tanto la doctora Marcela como la doctora Tania, ¿no? Este tema de que la administración también tiene que verse o las ciencias administrativas, con un vínculo, ¿no? De una cuestión política también, que ponen sobre la mesa una serie de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, este tema de la gestión, el tema del poder, y que en esa reflexión que planteaba la doctora Tania respecto a los efectos, ¿no? Ya reales, políticos, sobre un proyecto ahí sí, de Estado-Nación, que se tuvo, ¿no? Por una decisión en torno a, digamos, a este tema de las ciencias económico-administrativas, en este caso de la administración. Bueno, va a tener efectos reales y sí me quedaba pensando un poco en aquí, ¿no? Se ha ido construyendo también pues una élite, digamos, científica que rechaza, ¿no? Estas decisiones de Estado, pero bueno, y rechaza todas las decisiones, no solo este tipo de cuestiones, y que quizás sí vaya a tener un efecto real en las próximas elecciones, puede ser, ¿no? Porque precisamente se ha construido una idea de que quienes, bueno, en algún momento, quienes estábamos en algún posgrado y eso éramos ya una élite, ¿no? Y ahora además se focaliza, ¿no? Si son ciencias económico-administrativas, peor, ¿no? Porque se desconoce precisamente esto que ya han planteado aquí, qué aporta la administración, el construir realmente, y como bien lo decía la doctora Marcela, una ciencia de la administración, de los estudios organizacionales, no es reciente, tiene una amplia tradición, ¿sí? Y que no solo está, como bien dicen, en el pensamiento funcional,
también se ha construido y se ha intentado desde estos espacios construir una administración que atienda problemáticas sociales, que busque dar solución, y creo que ahí está como el punto de partida. Algo que quiero reconocer es que a lo largo de estos paneles se han tenido perspectivas que se van complementando, ¿no? Si bien hablábamos en sesiones pasadas de sí la militancia, la construcción de una ciencia administrativa para transformar la realidad, bueno, ahora se está llevando al campo y al terreno político también, ¿no? Que bueno, en los otros paneles también se ha planteado la cuestión política, pero creo que aquí se le ha dado un giro también, ¿no? Ujú. Muchas gracias, doctora. Sí, yo brevemente, sí creo que hay una cuestión que, como bien dice la doctora Susana, y que se ha ido discutiendo aquí en el transcurso del coloquio. Me han gustado dos cosas que se han dicho, bueno, muchas, pero con respecto ahorita quiero rescatar. Una es construir una administración para la vida. Realmente ese es un reto, así como el que planteó Franz Hinkelhammer de una economía para la vida, por un lado, y por otro lado, hoy planteaba el doctor David Salvador del Poli, y planteaba la necesidad de hacer una ontología política de la administración, y planteaba diversos niveles de análisis que me gustaron también mucho, y coincido con todas las colegas y el colega de que si no se da un apoyo para los posgrados, no se puede superar la dominación que las ciencias hegemónicas, que puede ser administración, pero también puede ser psicología, o puede ser antropología, o puede ser derecho, ¿no? Al fin de cuentas hay distintas ciencias hegemónicas dentro de las propias demarcación de las ciencias. Si no logramos estudiar los posgrados, en la administración en este caso, o en estudios organizacionales o en intervención de las organizaciones, pues no podremos construir propuestas alternativas. El mundo hay que irlo, ¿qué diremos? Desenredando, ¿no? Los dispositivos de dominación no son claros, no son evidentes. A veces los vive uno y no se da cuenta uno que está bajo un dispositivo de dominación. ¿Y cómo le haces para darte cuenta? Bueno, requieres tener conciencia, y la conciencia se adquiere de diversas maneras, ¿no? Hay todo un debate. Por un lado, es producto de experiencias históricas, ¿no? De movimientos sociales, de resistencia, ¿no? Pero por otro lado también puede ser de ya reflexiones teóricas, ¿no? Que alguien ha hecho, ¿no? Y que te ayudan a dilucidar cuál es tu situación en el mundo que te toca vivir. Y por otro lado, hay que proponer ante el momento en que eres consciente, tienes que proponer hacia dónde transformar la realidad. Y creo que la administración, si por un lado es hegemónica, por otro lado permite construir realidad. Y si queremos un tipo de administración crítica, ¿no? Administración para la vida, una ontología política de la administración, pues estamos necesitamos de muchos autores, de muchos campos disciplinarios. O sea, yo, por ejemplo, aquí a las colegas las respeto y admiro, porque cada una ha ido tejiendo su vida dentro de las ciencias, ¿no? Que es lo que nos conjuga aquí, ¿no? Como decía muy bien Marcela, el haber estudiado, y aquí nos encontramos en la universidad, pero por otro lado tenemos una experiencia distinta, ¿no? Cada uno, cada una, que va por la política. Creo que en gran parte nos une mucho el tema político, ¿no? La ruptura, ¿no? De la hegemonía, ¿no? Para intentar construir un mundo mejor. Y cada quien a su modo, algunos de forma militante, otros dentro del género, ¿no? Etcétera, va proponiendo cómo transformar este mundo. Y si no hacemos ambas cosas, que estemos en la vida política por un lado y por otro lado en la vida académica, pues desde nuestra perspectiva no es posible construir un mundo mejor, ¿no? Pero bueno, ese sería mi punto. Adelante, Tania, o Marcela, por favor, Marcela. Sí, sí. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que plantean. Lo que nos cuenta Tania de Ecuador es tan relevante, ¿no? Y por supuesto, esa sí es una consecuencia de una decisión de estas características, pero también
digo, la reacción de rechazo, ¿no? En este caso, los y las estudiantes. Pero también hay que considerar que una decisión de estas características, que sin lugar a dudas es política, yo creo que cuando se decide centralmente durante un gobierno que tiene una línea política en particular, sin lugar a dudas, es la expresión del desincentivo de esta práctica. El punto está en que cualquiera sea la práctica, pero en particular esta, digo, la administración enseñada en instituciones de educación superior, va a ocurrir igual. O sea, va a ocurrir igual. O sea, lo único que se desincentiva aquí es el financiamiento público de estas actividades. Entonces, y va a ocurrir igual, entonces va a ocurrir igual solo en manos de privados. Porque de hecho ya es así. O sea, no hay universidad que no tenga una escuela de administración y las universidades de una orientación política más bien conservadora o neoliberal tienen despliegues en áreas de administración managerial neoliberal muchísimo más grandes con muchísimos más recursos. Entonces, ¿qué es lo que se provoca socialmente al final? Una concentración del desarrollo de esta actividad en ciertas instituciones y solo para ciertos grupos sociales. Finalmente, regalarles el terreno, porque se va a desarrollar una sola mirada, una sola línea, aquella que es completamente independiente del Estado para subsistir. Entonces, de alguna manera, paradojalmente, en una decisión de estas características, hay una decisión de promoción de lo privado y una jibarización de la incidencia del Estado en el quehacer público. Por lo tanto, es incentivar un desarrollo que las miradas críticas, que solo pueden ser desarrolladas en instituciones de educación superior, tienden, como dije, a fiscalizar, discutir de manera permanente. O sea, esa mirada que nos dice Carlos Juan, la organización de la vida desaparece. Pero la organización managerial, que pruebas tenemos en este panel, estamos todos convencidos de eso, que es la que está detrás, ¿no es cierto?, de el descalabro de planeta que estamos teniendo en este minuto, va a seguir suelta, relajada, sin contrapesos de ningún tipo. Entonces, qué corta de vista es la decisión que se toma y al final del día se dispara a los pies. Yo creo que esa también es una lectura que se tiene que hacer, porque, insisto, bueno, desde mi mirada, todas estas prácticas son políticas. Entonces, ¿qué se quiere hacer? ¿Desincentivar al enemigo, entre comillas? Ok, pero no se le erradica. No es que se esté prohibiendo los estudios de la administración. Simplemente están diciendo, yo no financio, bueno, lo van a financiar otro. Y ya sabemos que ahí donde está el Estado no está, los que entran son de riesgo. Muchas gracias, Marcela. Exactamente. Pero bueno, no quiero tomar yo la palabra, si no voy a hablar mucho. Tania, si gustas hablar, doctora Tania, por favor. Sí, extremadamente interesante lo que plantea Marcela, lo que plantea usted también, doctor. Había un detalle que quizás también vale la pena decir, ¿no? Aquí se usó mucho este discurso de que si queremos una nueva matriz productiva, en donde era como entrar una vez más a una especie de modelo de sustitución de importaciones y basado en el buen vivir, era obvio que se necesitaba otro tipo de capacidades y no solo gente en la administración. Y tal como decía un poco Marcela, pues siempre se acababan disparando en los pies porque, pues, a través de las políticas que salieron de la economía popular y solidaria, se puso dentro de esta economía popular y solidaria también a muchos emprendimientos rurales y cosas de ese tipo. Y lo que acabó, lo que hemos visto es que en las estadísticas de Ecuador sale como un país súper emprendedor, ¿no? Es decir, que destaca mucho, porque en momentos críticos se acaba emprendiendo como una respuesta, obviamente, para salir de la crisis. Claro, nada extraordinario, con nada innovador, emprendimientos de subsistencia, ¿no es cierto? Sin embargo,
el Ecuador también tiene la tasa más alta de emprendimientos que fracasan en menos de un año. Entonces, es decir, de estos emprendimientos ni el 3% superan el primer año y obviamente que llegan a los 5 años, pues nada que ver. Es decir, generalmente se replica lo que ya conocemos, que aquellos emprendimientos que son exitosos siempre acaban siendo los que tienen mayor inversión de capital, que están concentrados en las élites, los que pueden comprar franquicias en el extranjero, cosas de ese estilo, ¿no? Pero no el pequeño negocio que generalmente carece de innovación, pero sobre todo carece de capacidad de gestión, que también se ha visto. Es decir, no solo tiene que ver con la capacidad de tener dinero, que sí, que sin duda es absolutamente fundamental. También vemos que pasa por el tema de que la gente no conoce cómo gestionar, no conoce cómo sostener. Es decir, hay aspectos básicos de la administración que muy bien decía Rodrigo, no suenan a sentido común, pero en el día a día no lo son, ¿sí? No lo son. Mis amigos de México saben que yo soy una persona que enseño marketing y yo siempre hago cuando yo veo que aquí en esta calle que es la universidad, yo creo que solo hay 3 o 4 negocios que sobreviven o que están ya un montón de tiempo. Los demás son poner, cerrar, están 6 meses, 8 meses, pagan arriendos inauditos, decoran, ponen cosas nuevas. Y cada vez que abren, yo siempre les digo a mis estudiantes, les digo, ¿apostamos? Sí, pues apostemos que este va a quebrar también. Y me dicen, qué cruel, qué malvada, ya le salaste al negocio. Pero es que uno ve cómo empiezan sin tener el más mínimo criterio del análisis de mercado, de en qué sector están, de qué concepto debe tener, es al más mínimo. Y te das cuenta que ahí sí tiene que ver con falta de conocimiento y que inversiones es gente, yo he conversado, porque te vienen a buscar y te dicen, por Dios, ayúdame, ya cuando el negocio está en marcha, cuando invirtieron $80,000 que no son salvables, te vienen a buscar y te dicen, ¿usted me puede ayudar con una campaña promocional? Y dices, no, aquí usted simplemente no debió haber pensado en ese negocio aquí, o sea, se jaló en todo. Y no te quieren creer, creen que es una cosa simplemente, no, si hago un poco de promoción yo lo puedo, no, se equivocaron entendiendo en qué momento, en qué sector están, se equivocaron en todo. Y es una falta de conocimiento. Entonces, el decir que no se necesita administración, cuando quieres cambiar matriz productiva, cuando quieres generar supuestamente más, no sé, en negocios, que pueden ser emprendimientos de subsistencia o lo que sea, pero que necesitan ser sostenibles en el tiempo, pues es un error, porque sin conocimientos no se va a poder lograr eso. Es un poco lo que yo quería agregar. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más por acá? Sí, doctora. Sí, está bien. Gracias. Bueno, nada más para concluir esta idea que me gustó mucho que compartiste, Carlos, la cuestión de la administración por un mundo mejor. Sí, es que la administración desde el punto de vista crítico en cuanto a cómo administrar las organizaciones, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que es de los estados que más trabajan y que menos se les paga a las personas y más explotadas son, o sea, la cuestión ética de las empresas, hasta dónde los administradores o cómo deben administrar o cómo deben gestionar sus organizaciones y qué medida debemos enseñar, por ejemplo, en este caso, nosotros como docentes, esta administración crítica a los nuevos licenciados. Pues ahí está esta reflexión, o sea, ¿qué pasa cuando llegan estos licenciados a estos espacios donde no entienden la cuestión de la cuestión social, las implicaciones de sus decisiones, el impacto que tiene la explotación de violentar los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, trabajar más horas, aunque sea, por ejemplo, la norma 035, y bueno, todas estas cuestiones, observar la eficacia, la eficiencia, pero desde el punto de vista de la generación de ganancias y ver la administración desde un punto de vista crítico y sobre todo ético. Y eso es lo que se debe enseñar en las aulas y esa también es sumamente importante para los jóvenes. Y bueno, en esta área de Guanajuato, pues te digo, es un área muy castigada en los salarios. De hecho, cuando llegaron las automotrices, se les recomendó que no pusieran los sueldos muy altos porque desestimaban ahí el salario de la zona. Entonces, pues ahí hay implicaciones como esas sociales y que la administración debe estar enfocada y la ciencia en sí misma, las ciencias económico-administrativas y la ciencia en general para mejorar la vida.
Gracias. Gracias, doctora. Muy interesante el punto, porque efectivamente he de contar que hace como un año íbamos hacia un estado aquí interior de la República, junto a los estados interiores, un estado aquí de la República llamado San Luis Potosí. Entonces íbamos manejando. Y bueno, para los que no conocen México, de la Ciudad de México vas hacia Querétaro, y bueno, la doctora Alba sigue y llega a Celaya, Guanajuato, y está lleno de parques industriales. Es una carretera de 8 carriles, 4 de ida y 4 de venida más o menos. Y está lleno de tráileres. Miles de tráileres circulan estas carreteras. Y entonces íbamos así varios colegas aquí de la UAM y les preguntaba, decían, ¿ya vieron cuánta riqueza hay? Es impresionante. ¿Qué es lo que está diciendo ahorita la doctora Alba, no? O sea, hay muchísima riqueza. Y exactamente decía, ya vean, digo, y ante tanta riqueza, nada más surge una pregunta. ¿Por qué tanta pobreza? Y 2 estados súper violentos. Guanajuato, da miedo estar en Guanajuato porque en cualquier momento te mata. Pero hay una riqueza impresionante. Y entonces, claro, estas son las grandes contradicciones que hay que seguir estudiando y seguir poniendo el dedo en la llaga. Es decir, al final de cuentas, esta idea de el trabajo, ¿no? Y la paga tan precaria, ¿no? Que se impuso en este país durante décadas, pues no podemos construir un discurso administrativo o económico, ¿no? Que legitime el empobrecimiento. Más bien tenemos que construir un discurso administrativo o económico que critique esto, proponga una mejora, por supuesto, y que transforme nuestra sociedad. ¿De qué nos sirve tener una carretera tan grande si tenemos millones de pobres y de despojados ahí? Porque uno ve los parques industriales y dices, qué padre, aquí hay un parque, acá hay otro, y las carreteras y todo. Y dices, ¿y los campesinos? ¿Y las comunidades? ¿A dónde fueron aventadas? Es decir, que hay una responsabilidad social, ¿no? Que es lo que estaba diciendo ahorita Alba, una responsabilidad ética, y precisamente es el tema de politizar la administración, ¿no? Yo creo que otra categoría que estábamos discutiendo el otro día es la de el trabajo vivo. Así como el marxismo hace un análisis fundamental de la economía política a partir de la categoría de trabajo vivo, creo que a la administración, digo, no soy un gran experto en la administración, aquí tengo expertas que me van a hacer papilla, pero hasta donde entiendo, la administración no ha trabajado el concepto de trabajo vivo, y creo que hay que resignificarlo, hay que retomarlo, y nos va a dar una fuerza teórica crítica fundamental que desde la perspectiva de Enrique Dussel, Marx llega a tener ese impacto en la economía política, precisamente porque el eje central de toda su reflexión gira en torno a la categoría de trabajo vivo. Y yo creo que nos hace falta a nosotros. Perdón, ya me extendí. Doctor, gusta. Gracias. O Marcela, abriste el micrófono mientras el doctor. Sí, adelante, no. Ustedes se interrumpan, ¿eh? O sea, si no, Perdón, sí, es que quería justamente hilar con lo que tú estabas diciendo. Efectivamente, la administración, entendida como gestión, como management, ¿no? La administración neoliberal, managerial que hoy día tenemos presente, no estudia el trabajo, estudia la gestión. Omite el concepto de trabajo. El concepto de trabajo, labor en inglés, o sea, la acción de los y las asalariados, es objeto de estudio de la sociología del trabajo en primer lugar. En México, bueno, ustedes tienen una amplia, larga y ancha tradición, ¿no es cierto? Recordamos aquí al doctor de la Garza en lo que se llaman los estudios del trabajo, pero son disciplinas que no están ubicadas en la administración. La administración estudia cómo gestionar, cómo gobernar, cómo organizar de arriba hacia abajo. Y no se pregunta nunca qué es lo gestionado, lo organizado o lo administrado.
ni las implicancias políticas, subjetivas, mucho menos emocionales, de aquello que es administrado, porque la administración considera a todo objeto administrable en la misma categoría: trabajo, personas, finanzas, estrategias de venta, qué sé yo, recursos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. Quienes en el ámbito de la administración hablamos de esta otra parte son quienes o sostenemos una posición crítica o adherimos a las disciplinas también de los estudios organizacionales. En mis clases yo les planteo a los estudiantes, me toca gestión de personas, porque de formación de pregrado yo soy psicóloga, entonces ahí nos ponen, listo. En Chile, estoy hablando de cómo se organiza la cosa en Chile, ¿no? No importa que la maestría y el doctorado sean en administración, no un psicóloga. Bueno, entonces, bueno, como soy psicóloga también aprovecho y hablo desde ahí. Entonces, en esas clases yo le digo a los estudiantes, ustedes estudian cómo gestionar personas, pero ojo, jóvenes y jóvenes, ustedes son también esas personas, esos trabajadores y trabajadoras que están en las organizaciones, por lo tanto, son gestionados. Entonces, lo primero que yo quiero plantear en este curso es que levantemos y hagamos aparecer la experiencia de ser gestionado y administrado y hablemos desde ahí. Porque, ¿no es cierto? Incluso el manager, y lo digámoslo en masculino, el CEO más alto de la compañía más relevante, tiene un directorio detrás que lo gestiona, ¿no es cierto? Y esa es la paradoja de los managers, que al final del día son asalariados de confianza, como diría Diego Sletcher desde Argentina, ¿no? Entonces, si bien la posición jerárquica es de privilegio, cierto privilegio en la organización, no es de completa independencia y autonomía. Entonces, parte de la expansión y el pseudo éxito, ¿no es cierto?, que tiene el management tradicional es construir esta falsa idea de libertad, de autonomía, de control y de poder en quienes ejercen la gestión. No es así. Entonces, si no, de nuevo, el contrapunto se hace cada vez más relevante. O sea, y cada vez más importante. Si no, vamos a quedar con una historia única, una sola versión de las cosas. Eso, muy relevante. Sí, gracias. Sí, justo esta necesidad de recuperar el concepto de trabajo vivo es, perdón por mi insistencia, pero es necesitar repensar y no dejar de señalar cómo se configura la relación capital-trabajo. Yo sé que a veces sueno repetitivo, pero ni modo. Y es el trabajo vivo, supone entender que hay voluntad, que hay una movilización de fuerza física, intelectual, para reanimar lo que Marx llamaba trabajo muerto coagulado en las máquinas, ¿no? Entonces, el trabajo vivo es este despliegue de capacidades físicas e intelectuales para reanimar el trabajo muerto, pero la particularidad es que el trabajo vivo se despliega bajo condiciones que le son impuestas, bajo un determinado control sobre su proceso de trabajo. Entonces, en ese sentido, la administración, y como lo señalaba la doctora Marcela, no debe dejar de lado este horizonte de problemático que existe en toda gestión administrativa, la necesidad de controlar al trabajo, y que ahí se dan procesos de resistencia, de cooperación, de negociación de la hegemonía, de negociación de las fronteras del control sobre el proceso de trabajo, pero es algo que no debe dejar de lado la administración como una preocupación que está latente, o que debe estar al menos latente. Y me ponía a pensar ahorita que señalaba la doctora Alba, el conjunto de investigaciones que últimamente se han desarrollado sobre sobre el corredor industrial del Bajío, ¿no? Llegó Mazda, llegó General Motors, llegaron las grandes automotrices, y hay toda una problematización reciente de cómo estas grandes industrias automotrices están aprovechando las condiciones de trabajo precarias existentes
para seguir eficientando sus márgenes de ganancia, ¿no? Y la administración también debe estar preocupada en eso, ¿no? O al menos debe no dejar de quitar el dedo del renglón, que allá hay una cuestión conflictiva que está negando la realización de una vida plena, ¿no? Hasta ahí me quedo. Em, Por favor. Quizás algo cortito ya, como mi última intervención. Es tan importante además que en gran parte de las disciplinas, también América Latina supere esta especie de adoctrinamiento que viene muy eurocéntrico, en el caso de las ciencias administrativas a veces incluso muy anglosajón, ¿no? Ya en la práctica, ninguno de los modelos que te enseñan leyéndote, no sé, de cualquiera, deporte, de quien sea, que han sido consultores en grandes empresas gringas, europeas, son válidos para la mayoría de negocios pequeños, micronegocios que tiene América Latina. O sea, esas cosas jamás te sirven, o sea, jamás se pueden aplicar a los pequeños negocios. Una, porque somos otra cultura, tenemos otras formas de organizarnos, de pensar, de gestionar. Y lo que se ve mucho a veces en la academia es que, claro, viene una carga de estos textos gringos o europeos, en las ciencias administrativas, y pocas veces, incluso cuando en el tema de investigación, yo soy muy crítica a veces de las investigaciones que se hacen en todas las ramas, no solo aquí, que son sobre todo estas investigaciones indexadas, ¿no? Por las cuales se paga, para publicar, para traducir, para todo, que publicar significa un costo más o menos de $3,000 por artículo y que luego se paga por tener artículo. Casi todas son estas réplicas de modelos extranjeros. Y yo creo que incluso esta limitación de poder hacer estudios más avanzados de administración nos está quitando la oportunidad a quienes hemos ya pensado en ciertos modelos ya más propios para América Latina, para las realidades que tienen nuestros países, ¿no? Es muy difícil, uno cuando ya se pone a hacer tesis o a casos prácticos, te das cuenta que estas son camisas que no están adaptadas a nuestras formas y que no nos acaban sirviendo para nada. Yo creo que el tener estudios de maestría, de posgrado y de doctorado son precisamente el espacio para repensar ya una administración más propia, más cooperativa, más popular, porque también, así como hay educación popular, también hay la administración de las empresas populares y que obviamente no se ha estudiado o no se ha propuesto formas o modelos que se puedan seguir. Yo con eso nada más quería cerrar. Muchas gracias, Tania, muy interesante. Sí, yo creo que exactamente estos paneles y el coloquio en general ha servido como para darnos cuenta de que la administración tiene muchos niveles de análisis. Por un lado, por eso último que planteaba ahorita Tania, lo popular, ¿no? También hay que apostar por una administración popular, claro. Ese es un gran concepto político, por supuesto, y está en el horizonte del futuro, ¿no? Construir una administración popular, unas organizaciones populares, ¿no? Ya hay unas, pero tenemos que hacer más, ¿no? Y dentro de los estudios de coloniales, creo que la administración va llegando tarde, pero va llegando. Y eso es fundamental. Entonces, tendría que estar las cooperativas, lo popular, la ontología, la vida. Y yo decía esto del trabajo vivo, pero es que Dussel le da otra interpretación. Sí la quiero mencionar, para centrar la discusión, como la quiero dejar planteada por lo menos. No, la vida es la condición de posibilidad de cualquier proyecto humano. Ese es el gran asunto. No hay vuelta de hoja. Pero además, el trabajo vivo es el que crea valor. Es el momento de la creación de valor. Pero entonces ahí va a entrar Dussel a un debate que me parece a veces bastante complicado, pero que sí es importante retomar en múltiples sentidos, porque al final de cuentas, lo que se está pensando es que si por un lado permite crear valor el trabajo vivo, por otro lado tenemos que establecer relaciones sociales que permitan la reproducción
del trabajo vivo y de la vida, ¿no? Esa es como una consecuencia central dentro del pensamiento crítico de corte neomarxista de Dussel, ¿no? Es decir, la categoría de trabajo vivo nos tendría que hacer pensar en la administración que si hay un control, ¿no? Supervisión, hay modelos productivos y evidentemente hay una contracción capital-trabajo. Esa no la negamos, de hecho cualquier punto de partida de corte marxista parte de esa contradicción, pero al final de cuentas se ejerce sobre el trabajo vivo. Y eso se ha obviado. Ese es el gran punto. Plantea Dussel, ¿no? Y ustedes me corrigen, y yo creo que pasa lo mismo en la administración, a pesar de que hay un análisis sobre los modelos productivos, ¿no? Hay una supervisión, control, ¿no? Del trabajo, se ha dejado de pensar el trabajo vivo y se ha dejado de pensar deliberadamente, porque yo decía, ya no tiene sentido reproducir la vida dices, no importa. ¿Cómo hacemos más eficiente el proceso productivo? Pues a partir de innovaciones tecnológicas, ¿no? Entonces ahí viene el gran fetiche de la tecnología y que desplaza al sujeto, ¿no? O sea, al sujeto con necesidades, que ese es el trabajador, es quien está vivo, el sujeto con necesidades. Entonces yo creo que tenemos que ponerlo como un concepto central y decir, hay que pensar lo que Taylor, Fayol y el Chavenato no pensaron, ¿no? Que es pues, la condición de vida de nosotros. Y desde esa vida es la que se produce la riqueza social, ¿no? Que es el otro gran asunto que hay que tener claro. Desde el trabajo vivo se produce el valor y por lo tanto desde el trabajo vivo se produce la riqueza social, que también hay que decirlo. Porque al final de cuentas nos enfrentamos a discursos de la administración y económicos, donde todo esto es olvidado. Y creo que hay un problema, bueno, yo sí lo veo generacionalmente, con la caída del bloque socialista, ¿no? El olvido deliberado del marxismo llevó a que los debates de corte de la economía política marxista fueran hechos a un lado. Y yo decía el otro día, si quitas conceptos como de clase social, praxis, conciencia, este es fundamental, trabajo vivo, entonces vas a ir construyendo discursos medio críticos, pero no tan críticos, que tienden a reproducir la hegemonía. Ese es el asunto. Nosotros, o por yo no podría estar a favor de ninguna relación social de explotación, ¿no? Dentro de esta relación capital-trabajo. Eso hay que decirlo y hay que mostrar cómo el toyotismo o lo que sea generan este tipo de relaciones de explotación. Esto que marcaba Alba, ¿no? Y sí nos lo dijeron en su momento aquí en la UAM nos lo dijeron un colega de Guanajuato nos dijo, con la llegada de la industria automotriz a Celaya, ¿cuál llegó ahí? ¿Honda? ¿Cuál llegó? ¿Mazda? Está Honda y Toyota. Sí, sí, está Honda. Sí, porque en ese momento fue Honda, y así nos lo dijeron aquí en la UAM. Se pidió que no se les pagara mucho a los trabajadores, no, lo cual es alarmante e indignante. Entonces, la empresa venía con la idea de pagar mejores sueldos y los gobiernos panistas en ese momento dijeron, no, bájenle los sueldos a la realidad mexicana, sueldos míseros, que son los que hemos ganado durante décadas. Y entonces, ahí está la tensión capital-trabajo, por supuesto, y el atentado contra el trabajo vivo. Yo creo que hay que incorporar una categoría, pero bueno, eso es otro asunto. Gracias, no sé si quieran decir algo más. Bueno, en este sentido, únicamente plantear, ¿no? Que estos tomadores de decisiones pensamos que desde el CONACYT, con H, irónico, ¿no? Porque habla de una ciencia más humana y hacen una reducción, ¿no? De lo que es la administración, pensando en que únicamente está orientada precisamente a este tema, ¿no? De la gestión para generar riqueza, ¿no? Eficientar procesos en el sentido más sí neoliberal, si lo queremos pensar de esa manera. Y sin embargo, lo que se ha demostrado
decíamos a lo largo de estos paneles, escuchando a los colegas desde distintas universidades, latitudes, cómo se ha trabajado, se ha pensado la administración, cómo la aprendí, bueno, la hemos reelaborado, cómo la explicamos a nuestros estudiantes. Creo que ahí está lo importante, ¿no? Y donde deberíamos encontrar como la defensa de estas ciencias administrativas, es decir, no, estamos replanteando precisamente esa visión reducida de lo que era la administración. Ahora se amplían las problemáticas a atender, se reconoce el papel y la necesidad de impartir este tipo de disciplinas, de formar gente bajo otra lógica. Ya decía el doctor Carlos, ¿no? Tiene que ver así, repensar la vida. En la mañana, en una de las conferencias se hablaba de la eficiencia, ¿no? Y el concepto de eficiencia que es así fundamental también en la administración. Y planteaban, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido este concepto desde la economía más tradicional, en la economía neoliberal? Dice, sobre la vida, ¿no? La degradación de la vida, toda. Planteaban el trabajo y los proyectos de vida. Dice, ahora, bajo esta lógica ya no vivimos, no sobrevivimos. Dice, y más bien la administración que aquí se está replanteando, que los posgrados que ya se han mencionado en ciencias de la administración, en estudios organizacionales, en intervención, orientan hacia allá la idea de estas disciplinas, hacia pensar el horizonte último de toda, aquí sí, gestión, administración, tendría que ser para la vida. En la mañana se hablaba, ¿no? ¿Una eficiencia para qué? Bueno, ya no para generar riqueza o para ampliar el margen de ganancia, sino más bien, dice, para redistribuir las riquezas, para ser más equitativos, para lograr que todos tengamos, bueno, una equidad en el acceso a bienes, a servicios, que todos tengamos pues respeto, ¿no? Que se respeten los derechos humanos y así una serie de cuestiones que han ido emergiendo precisamente a raíz de problematizar la administración. No es algo simple, no se puede reducir como, bueno, se ha hecho, ¿no? Desde las instancias aquí encargadas de la ciencia y tecnología, sino más bien lo que tenemos que hacer y que hemos demostrado aquí es ampliarla, ¿no? Enriquecerla y problematizarla y complejizar las ciencias económico-administrativas. Muchas gracias, doctora. Ale, por favor, Bueno, preséntate para que sepa. me llamo Alejandra, soy ayudante del área, Eres licenciada en administración. licenciada en administración, en proceso de titulación, y coincido con todos ustedes, pero principalmente me llama la atención lo que dice la doctora Marcela sobre esa parte de gestionar a las personas. Coincido con la parte del doctor Rodrigo y del doctor Carlos en cuanto a la vida, ¿no? O sea, no nada más se vive para trabajar, sino también, no, más bien, no hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿no? Entonces, esa parte de el equilibrio, sin embargo, me llama la atención que actualmente se dice que hay que humanizar el trabajo, que la parte humanista en todas las empresas es lo que debe darse a notar. Sin embargo, no es cierto, porque, por ejemplo, actualmente se está viendo mucho lo del home office. Digo, durante la pandemia fue estrictamente necesario. Sin embargo, ahora se está adoptando como una medida ya preferente, pero coincido con Susi, no solamente no por pensar en la persona, en el trabajador, en qué está bien y qué es más cómodo para él, ¿no? Sino es como más una parte de, bueno, yo empresa me ahorro el que llegues tarde, el que te quieras ir temprano, porque el transporte, las horas, y hay home office y ahí te quedas en tu casa y viene la parte de la persona y dices, ¿por qué va a estar recluida? Eso de nada más ir 1 o 2 días a la semana, y dónde está tu parte de interrelacionarte. Muchas personas se demostró que caían en depresión, muchas llegaron pues
de manera extrema al suicidio, y dice, ¿realmente la administración sí está pensando en humanizar el trabajo o solamente es un truco, o podríamos decir deliberadamente, algo para hacerle creer a la gente que la administración realmente está cambiando, pero pues realmente no? Esa parte de humanizar al trabajador, pues realmente la administración lo considero a lo largo de lo que vi en la carrera, que se está usando mal. No se trata de maximizar costos, minimizar costos, maximizar ganancias, sino se trata de ver el beneficio de quienes también trabajan para que tú tengas esas ganancias. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, qué bueno que participas. De hecho, el micrófono está abierto siempre para todas. Quien guste participar, adelante. Doctora, por favor. Sí, con respecto a lo que dijo aquí una compañera, ¿me recuerdas su nombre? Alejandra. Alejandra. Gracias, Alejandra. Es importante, siempre lo había visto, me ha tocado dar la materia de gestión del talento y muchas veces, más bien, me he dado cuenta que este tipo de discursos es un discurso para, pues, manipular la cuestión de la explotación, ¿no? O sea, no es que se busque la humanización, pero de ahí que caben este tipo de paneles de reflexión para observar a la administración desde un punto de vista crítico. O sea, no nada más es como dices la cuestión de la eficiencia, de la eficacia, de la efectividad y todos esos conceptos, yo también soy administradora, sino también observar la parte humana. Me recuerdo cuando vino el doctor Alan Chanlat que nos decía que siempre recordáramos que administramos cosas y dirigimos personas, porque se nos olvida como administradores que queremos administrar a las personas y así las cosificamos. Entonces, yo creo que tenemos que tener claridad de que trabajamos con personas. Y eso es algo que siempre me gusta compartirle a mis alumnos, que trabajan con personas, que las personas tienen necesidades, que las personas tienen una vida, porque cuando llegan a las organizaciones, aplicamos estos modelos que comentaba la doctora Tania, anglosajones, estos modelos neoliberales, que se olvidan de toda esta cuestión. Y nosotros en nuestra posición, como te decía, olvidamos esta cuestión humana de que estamos trabajando con las personas, que las personas son, o sea, que no estamos trabajando con cosas, estamos trabajando con personas. Y bueno, la gestión del talento, o sea, yo creo que más bien se debería de llamar dirección del talento y qué busca el talento dentro de las organizaciones y para qué se quiere. Y yo creo que siempre se tienen que reflexionar estos modelos a la luz de las necesidades de nuestras organizaciones y a la luz de no solamente mejor, como dices, maximizar las ganancias, sino mejorar la vida de las personas. Al final es eso. Sin embargo, pues estos modelos se han quedado limitados a esto, a buscar solamente mejorar las ganancias a costa de lo que sea. Entre ellos, de las personas. Sí, porque perdón, sí, esto que decía ahorita Alba del talento, ¿no? Hasta eso hay que deconstruir el concepto de talento, ¿no? Así como el de eficiencia, ¿no? De decir mañana, si es tan eficiente que vas a acabar con la humanidad, ¿no? Ese es el punto de la eficiencia del discurso económico y administrativo. Entonces podríamos preguntarnos igual, ¿no? Con respecto al talento. Es un conceptito pequeño, pero que tiene grandes implicaciones. Igual el de liderazgo, ¿no? También habría que pensarlo. O sea, capital humano, hay que deconstruir todos estos conceptos y ver hacia dónde nos llevan, ¿no? Su desarrollo, hacia dónde nos han llevado. Decíamos, entonces, lo popular, lo cooperativo, lo ambiental, ¿no? Estas construcciones conceptuales. Adelante, Marcela, por favor. En ese punto de la gestión del talento era simplemente una mención, destacar y sugerirles el libro de Hugo Ojeda, doctor y consultor argentino, que hace un análisis muy interesante de la temática de la gestión del talento en su libro Vigilar y Diferenciar. Es un libro del año de 2013, pero muy, muy interesante porque está focalizado en esa temática y combina
lo crítico. Hugo Ojeda, Vigilar Diferencial. Me parece que la editorial es Temas. Bueno, lo recomiendo, sobre todo si alguien tiene un curso entero de gestión del talento que hacer. Sí, Muchas gracias, Marcela. No, es sí, eso. sí, claro, exactamente, sería todo. Bien, entonces, no sé si alguien quiera contribuir algo más o ya damos por terminado el panel. Simplemente, Carlos Juan y todas y todos, yo creo que hemos hecho aquí una conversación muy interesante, estoy segura que está grabada sin lugar a dudas, y yo creo que vale mucho la pena transcribir esto que hemos conversado y podrían ustedes allá en México elaborar algún pequeño documento que se difunda como resultado a lo mejor de estos conversatorios y difundirlo, o sea, ponerlo en la discusión pública, en el ámbito científico, para hacer una contrapuesta pública y abierta a esta decisión de retirar estos financiamientos, que no sabemos si se va a poder revertir, pero no aceptarla en silencio y hacer público cuáles son los argumentos, cuál es el punto y poner esta discusión en lo abierto. Creo que vale la pena. Creo que levantamos un montón de argumentos súper buenos y es bueno echarlos a correr. A lo mejor se suman otras de otras unidades similares, porque aquí es donde todas las unidades académicas de administración y estudios organizacionales se ven afectadas por igual, ¿no? Entonces puede ser muy interesante. Eso. Sí, muchas gracias, Marcela. Sí, estábamos pensando en la mañana a propósito del coloquio, a sacar una convocatoria para un libro, ¿no? Y yo creo que apagaste tu micrófono, Marcela. Tú ya no oímos esto, pero al final de cuentas, decíamos, esta convocatoria, yo creo que también tiene que incluir a los colegas de los panelistas, ¿no? O sea, a ustedes en este momento las comprometo, ¿no? En la medida de lo posible y de sus tiempos y todo el trabajo que tienen en la vida, de contribuir con algo, ¿no? Dentro de los ejes del coloquio o dentro de esta reflexión que han estado haciendo. Entonces están invitadas, por supuesto. Y bueno, Muchas gracias. entonces, no, gracias a ustedes. Bueno, entonces despedimos a la doctora Tania Villalba Chicaiza. Muchas gracias, Tania. Un abrazo Muchísimas hasta Ecuador. gracias a ustedes Ya por la te extrañamos, invitación. Tania. Sí, Espero yo verla. más. Ecuador no es lo mismo sin ustedes, les extraño un montón. Empezó a Gracias, llover, Tania. empezó a llover desde que se fueron. Sí. No, muchas gracias por la invitación, Gracias. gracias por este compartir. Suscribo lo que acaba de decir la doctora Marcela, un documento creo que puede resultar muy válido, cuente con el apoyo, ya lo vivimos acá y creo que no hay que dejarlos así nada más, creo que hay suficientes argumentos, ¿no? Aun cuando no se pueda revertir, creo que el documento ya puede servir muchísimo. Para dejar clara la posición. Gracias por la invitación, he aprendido mucho, mi admiración y respeto siempre para ustedes y obviamente mi cariño. Que tengan una linda noche. Muchas gracias, Tania. Un abrazo. También despedimos de la doctora Marcela Muchas Mandíbula. gracias. Un saludo fraterno desde Chile y en este momento desde el sur de Chile, la ciudad de Temuco. Encantada siempre de participar y de mantener esta conversación viva, ya sea que nos convoque la contingencia, como estas decisiones que ustedes están sufriendo en este minuto, o la reflexión profunda por el solo hecho de hacerlo. Muchas gracias por la invitación permanente. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por todo tu apoyo. Lo valoramos mucho. Y bueno, también le agradecemos mucho a la doctora Alba González Vega, que viene desde Guanajuato. Gracias, Alba. Fue muy interesante tu presencia, tus aportes, ¿no? Y esperemos que no sea la última vez que nos visites por aquí. No, pues muchísimas gracias a ustedes, a las doctoras también por acompañarnos. Siempre es un gusto venir a mi universidad. Sí, claro que sí. Y bueno, también le agradecemos a la doctora Susana García Jiménez, ¿no? Al doctor Rodrigo Campo Merlo, a Gerardo, gracias por todo, Alejandra, gracias por todo, a la doctora Nadia que está por acá, gracias doctora Nadia, que sabe perfectamente lo que hablamos porque ella vive en San Luis Potosí y acaba de ver ese tráfico inmenso que hizo como 6 horas para llegar a la Ciudad de México. Y bueno, a la colega del PICA, Alejandra, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, pues nos despedimos y mañana seguimos con la programación del coloquio. Un abrazo, hasta luego, un abrazo latinoamericano. Adiós.
Sí. Gracias.